de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este martes 6 de mayo de 2014, en lo que es la tercera presentación de nuestra programación el día de hoy. De 4 a 5 de la tarde, el día de hoy tuvimos a una payasita, además una mujer muy inteligente, felicidad. De ella aprendimos muchas cosas y sobre todo entramos a ese aspecto del ser humano, como lo es ella, una mujer extraordinaria que además, como ella dice, estoy impregnada de felicidad, su personaje, que es el personaje como payasita. Nos agradó mucho la presencia de ella aquí en el programa. Después, hace unos minutos, estuvo también con nosotros en la segunda presentación el maestro Jaime Villegas Pacheco, hablando de que es importante poder mejorar el método, el sistema educativo que tenemos en México. Y él hablaba de no más memorización, sino comprensión, que es diferente. No es lo mismo memorizar a comprender. Lo ideal sería que tuviéramos ambos talentos. Tener una capacidad fotográfica para poder recordar de memoria muchas cosas, pero además el hecho de poder comprender enriquece el pensamiento del ser humano. Como él lo dijo aquí, necesitamos una reforma del pensamiento. Muchos conceptos del maestro Jaime Villegas Pacheco que habría que revisarlos, analizarlos, releerlos, reescucharlos. Y los invitamos a que entren a YouTube y puedan ver estos conceptos tan interesantes que él siempre vierte aquí en el programa. Es un hombre con una gran experiencia, autor de muchos libros, y bueno, tiene la gentileza de venir al programa y compartirnos esta riqueza que él tiene, la visión de las cosas que él tiene. Y ahora, en esta tercera parte, quiero hablar de algunos temas. Ustedes saben que la educación para nosotros es un tema prioritario, importante. Y va a ser un programa permanente, hablar siempre de educación, en diferentes aspectos. A mí me gusta contar las historias de las personas que veo, por ejemplo, en el metro, leyendo. Y me llevo cada sorpresa y cada enseñanza cuando alguien acepta platicar conmigo sobre su lectura y además hablar más de ello, de la experiencia personal de leer y los beneficios que trae la lectura. Comenté en el programa anterior de Abril García, una joven mamá, estudiante de preparatoria. Hoy que hemos tenido la oportunidad de hablar de este tema, ya lo hicimos en el programa anterior, lo reafirmo porque son de los ejemplos que me gusta traer aquí al programa. Ayer, mientras yo viajaba a Iztapalapa en el metro que va de Pantitlán a La Paz, tuve la oportunidad de charlar con esta persona respecto de la lectura. Y cuando ella me decía que ella aprendió o tuvo el gusto de la lectura desde niña, a mí me dejó impresionado. Ojalá que pudiéramos promover más la lectura. Como ella me dijo, yo tengo una excelente ortografía gracias a todo lo que he leído en mi vida. Y es verdad. A fuerza de estar teniendo información que va al subconsciente, lógicamente permite que el cerebro
tenga una información mucho más precisa, como es el caso de la ortografía. Y un buen escrito siempre se aprecia. Un escrito bien hecho, sin falta de ortografía, es notorio, es notable. Como en este caso, un mensaje que me llegó de Puebla. Los que conozcan Puebla saben que hablamos de una ciudad extraordinaria, Puebla de Los Ángeles. Este mensaje me lo envió la arquitecta Yolanda López Gutiérrez, quien es la directora de la prepa UPAEP Sur. Y dice así: muy estimado Jesús, me es muy grato saludarte. Como sabes, estamos en época de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015, que dará inicio a mediados del mes de agosto en la prepa UPAEP Sur, en la ciudad de Puebla. Quienes no conozcan Puebla, vale la pena que se asomen un poco hasta por curiosidad. ¿Qué es esa ciudad y la oferta educativa que tiene Puebla? Continúo con el mensaje. Tenemos exámenes de admisión los viernes 9, que es este próximo viernes, 16, 23 y 30 de mayo de 2014 a las 4 de la tarde. El examen de admisión no es un examen de conocimientos, no es un examen de memoria, sino de habilidades intelectuales. Este concepto me parece muy apropiado con todo lo que hemos estado hablando aquí con el maestro Jaime Villegas Pacheco, de que no basta la memorización, sino la comprensión, de manera muy importante. El costo del examen es de 350 pesos, pero dado que tú y el programa Gestión Social, que tan exitosamente conduces y produces, halago que agradezco, son amigos y colaboradores de UPAEP, me permito ofrecer para todo tu auditorio examen de admisión gratuito durante el mes de mayo, solo mencionando al llegar al plantel para presentarlo que escucharon la promoción en tu programa. La dirección de nuestro plantel es calle Independencia número 6339, Colonia Patrimonio, en la ciudad de Puebla. Y nuestros teléfonos son 01 222 233 1342 y 01 222 264 3827. También pueden registrarse en nuestra página www.upaep.mx/prepa. Agradezco en todo lo que vale el apoyo que siempre has brindado a UPAEP. Recibe un fraternal abrazo, Yolanda López Gutiérrez. UPAEP son las siglas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, UPAEP. Ojalá que se animen a mirar un poco de lo que ofrece esta preparatoria allá en Puebla, y si alguno de ustedes tiene la intención que sus hijos vayan a estudiar a Puebla la preparatoria, no descarten esta opción, conozcan la prepa UPAEP Sur. Cambio de tema y voy a otro que necesita mucho más comprensión de muchas personas, sobre todo del nivel gubernamental. Y me refiero a este gravísimo problema que tenemos en México, y lo hay en el mundo, que es el desempleo, que es la falta de empleo formal. ¿Qué sucede cuando las personas surgidas de las universidades no encuentran empleo? No hay empleos formales. O de todos aquellos que son desempleados por el motivo que haya sido y que no encuentran trabajo. Tocan puertas en selección de personal y no se abren. Y no se abren porque no hay plazas que se oferten a la sociedad. Creo que todo el mundo tenemos conciencia de que en México hay 40 millones de personas en extrema pobreza. Es un número impresionante. Esa es la realidad. Y además, cuando hablamos de números en cuanto a la actividad informal, entre las que se incluyen a los vendedores ambulantes, a los vendedores en la vía pública, a las personas dedicadas al comercio popular,
Estamos hablando de números redondos de 40 millones. No, perdón. No 40 millones. No 40 millones. Estamos hablando de 30 millones, de personas que están en la informalidad. Y esos son datos del SAT. En días pasados apareció en las noticias de los celulares y en las noticias de 39.6 millones de personas que están en la informalidad. Vamos a dejarlo en números redondos, 40 millones. Es un número de veras impresionante. Quiero hacer una corrección. No son... No sé si son 40 millones o el 40%. O el 40% está en la informalidad. Quien tenga la información precisa, porque ahorita me desvío un poquito mentalmente, pero quien la tenga, le pido que me lo ponga en el chat. Y continúo con lo siguiente. En la Ciudad de México es notorio el número de vendedores ambulantes, vendedores en la calle, en la vía pública. Personas que han dedicado muchos años de su vida. Yo aseguro que hay personas que tienen 40 años vendiendo en la calle, porque fue la actividad que pudieron desarrollar para poder sostener a sus familias. Lo grave es que actualmente en un gobierno de izquierda, como es el del Distrito Federal, están pasando cosas a veces difíciles de entender. ¿Por qué razón un partido de izquierda toletiza el trabajo de las personas en la vía pública? Manda granaderos y de una u otra forma limita o trata de inhibir una actividad que forma parte de la economía, del movimiento del dinero en esta gran ciudad como es el comercio popular. El comercio popular requiere conciencia de clase para los que están ahí adentro en esta actividad. Y hay quienes tienen esa conciencia de clase. Hay líderes, dirigentes, que ante estas circunstancias han hecho un pronunciamiento muy importante por escrito en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tengo aquí el documento que voy a leer para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en el Distrito Federal respecto del comercio en la vía pública, el comercio popular. Ese es un pronunciamiento que se le entregó al ciudadano diputado Manuel Granados Covarrubias, que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Sexta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y el encabezado dice lo siguiente: pronunciamiento emergente de organizaciones del comercio popular en defensa de los derechos humanos contra la represión y por el rescate del proyecto de izquierda social en la Ciudad de México. Fíjense todo lo que dice este párrafo. Pronunciamiento emergente. Hay cuestiones que requieren medidas no de largo plazo, del día de hoy, emergentes, como es esta situación del comercio en la vía pública. Y los representantes en esas organizaciones del comercio popular, atentos a los sentimientos de la gente, de las necesidades de la gente, han plasmado sus conceptos, su llamado, sus propuestas aquí, en este documento. Hablar de derechos humanos es un campo sumamente amplio. Recuerdo en una ocasión, en un evento, en el mes de enero, que por un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se destinó, si mal no recuerdo, el 27 de enero, es el día aprobado por la Organización de Naciones Unidas,
para recordar el Holocausto, la tragedia allá en Alemania contra los judíos. Y me llamó mucho la atención que una ponente, una mujer con una gran preparación, habló de la resiliencia, que es esta capacidad de aguante que tienen los metales para volver a su estado original. Y tratándose de las personas, es esta capacidad de soportar muchas cosas como las soportaron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y la resiliencia es este concepto, esta virtud que tienen los seres humanos para que, a pesar de los golpes, poderse levantar y seguir adelante. Resiliencia. Temas que tienen que ver con todo esto que pasa en la Ciudad de México, como es el comercio en la vía pública. Y la otra cuestión que mencionan aquí en el documento los dirigentes de organizaciones del comercio popular es evitar la represión en contra de los vendedores ambulantes. Se nos ha olvidado que el diálogo es un camino para sentarse en una mesa y poder exponer puntos de vista de uno y otro lado y tratar de llegar a acuerdos que satisfagan a la autoridad y que también satisfagan a quien tiene necesidad de trabajar, como son los comerciantes ambulantes. Y otro concepto muy importante de este documento es el rescate del proyecto de izquierda social en la Ciudad de México. Algo ha pasado muy fuerte, que el Diario de México, en su portada, tiene un poste con dos flechas, donde por un lado está la flecha del PRD como partido, y por el otro, el PRD y gobierno del Distrito Federal truenan por ambulantes. Algo hay que no concuerda. El PRD tiene sus documentos básicos, donde están las líneas de pensamiento para quienes están dentro de este partido, un partido de izquierda. Pero algo ha estado sucediendo, que se han abierto estos dos caminos, con dos flechas diferentes, dos direcciones distintas. Por un lado el PRD y por el otro el gobierno del Distrito Federal. Algo está sucediendo, por eso se habla del rescate del proyecto de izquierda social en la Ciudad de México. Este documento tiene fecha del 14 de abril de 2014, aquí en México, Distrito Federal. Y va con la atención al ciudadano diputado Rubén Escamilla Salinas, presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. Rubén ya estuvo con nosotros aquí en el programa. Y es un hombre preparado, con una gran experiencia, que además entiende, comprende el gravísimo problema del desempleo en la Ciudad de México y el trabajo que muchas personas realizan porque no hay otro lugar a donde ir como la calle, los vendedores ambulantes. El texto dice lo siguiente: en seguimiento y continuidad a las propuestas, expresiones, planteamientos y temática preliminares rumbo a los foros de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de ese órgano de representación popular, con la cual convocamos y realizamos la primera audiencia con su presidencia en noviembre de 2013, así como las mesas del sector auspiciadas por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en 2013, en un afán constructivo, nos dirigimos respetuosamente a usted con carácter de urgente, a efecto de exponerle y solicitarle su pronta intervención en virtud de los siguientes considerandos. A. Que el Poder Legislativo en el Distrito Federal ha sido y está llamado a ser un poder político interlocutor para evitar los excesos del Ejecutivo local en detrimento de los derechos humanos, ciudadanos y sociales, ser también un contrapeso del Estado ante las políticas públicas que devengan en actos de injusticia y violatorias de la Carta Magna, ser un facilitador de entendimiento entre el gobierno y las fuerzas sociales. B. Que ha quedado demostrado a lo largo de más de 3 lustros de gobiernos electos en el Distrito Federal que sí es posible tener programas
y procesos de reordenamiento exitosos, benéfico para todas las partes, en contraste con el centro histórico y las delegaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Otras demarcaciones han sido escenario de múltiples proyectos de mejoramiento del espacio público, sin necesidad del uso y el abuso de la figura de la autoridad, y que en varias delegaciones ha sido innecesaria la presencia de las fuerzas policíacas hasta la fecha para mantener el orden de la vía pública. ¿Por qué enviar granaderos en contra de vendedores ambulantes? Los dirigentes de los comerciantes juegan un papel muy importante de interlocución. Yo creo que es más fácil sentarse aquí con 10 líderes de comerciantes ambulantes a pretender reunirse con 10,000 vendedores representados por ellos. Son cuestiones de sentido común, pero algo nos pasa a los seres humanos. Aquí, cuando hablamos del tema del ego, es esto que engrandece a la persona y le hace olvidarse de muchas cosas del sentido común. Inciso C. Que las federaciones, agrupaciones y dirigencias firmantes del presente han participado de manera proactiva, constructiva, participativa y responsable en el establecimiento de nuevos espacios de comercios reordenados con respeto a derechos humanos, la preservación de las fuentes de ingreso de miles de familias y el establecimiento de proyectos alternativos vivos, vigentes y exitosos mediante el diálogo, concertación y construcción de acuerdos con la autoridad de gobierno. Hoy escuché a Ignacio Contreras Flores hablando de un caso que vivieron en Gustavo Amadero. La autoridad hizo un planteamiento en una ocasión de que el comercio en la vía pública descansara todos los martes para poder hacer trabajos de limpieza, de pintura, de mejoramiento de esas áreas del comercio en la vía pública. Lo que pasa es que un martes durante todo el año significa 52 martes. Y 52 martes es casi 2 meses que dejarían de trabajar estas personas. Como lo dice aquí el documento, cuando hay una concertación, hay el diálogo, se hacen cosas constructivas que dejen satisfechas a las autoridades y en este caso a los comerciantes en la vía pública, se llegó al acuerdo de que fuera un martes al mes de descanso para los comerciantes en la vía pública allá en Gustavo Amadero. Yo creo que es un ejemplo de que cuando hay disposición de ambas partes, autoridades y dirigentes del comercio popular, a sentarse, a escuchar propuestas, a analizar y tomar la mejor decisión, esto se puede lograr, como se menciona aquí en el documento. Sí es posible hacerlo. Inciso D. Que las asociaciones constituidas jurídica y legalmente por comerciantes y sus dirigentes tienen un soporte legal en los preceptos establecidos en nuestra Carta Magna. Han sido un medio de organización, asociación libre y defensa de los derechos de los trabajadores dedicados al comercio en vía pública, constituyéndose, además, en coadyuvantes de interlocución que ha devenido a lo largo del último medio siglo en la generación de un sector económico alternativo, productivo, sustento de empleo e ingresos lícitos para miles de familias. ¿Qué frase tan importante? ¿Qué concepto tan fuerte? Los comerciantes se han convertido en un sector económico alternativo, productivo, sustento de empleo e ingresos lícitos para miles de familias. Seguramente quienes están viendo el programa o lo escuchan o lo verán en YouTube, seguramente más de uno se dedica al comercio en la vía pública. Sea profesionista, no. Hay muchísimos profesionistas que están trabajando en la vía pública,
porque no hay empleo para ellos, no hay empleos formales. Continúo con los incisos. Inciso E. Que percibimos de los voceros del gobierno del Distrito Federal y sus principales áreas de gobierno, expresamente la propia Secretaría de Gobierno, la construcción de un discurso estigmatizante, degradante y de menosprecio hacia las organizaciones sociales surgidas de nuestro sector, acompasadas por una intentona de imponer una peligrosa regresión autoritaria a los años 50 y 60 para que sea el gobierno central quien tome el control y las políticas públicas sobre el comercio en vía pública en las 16 delegaciones, mismas que usted en su carácter de presidente de la Comisión de Gobierno de la Sexta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, oportuna y públicamente ha reprobado. En días pasados estuvo manejándose esta información de que el gobierno del Distrito Federal ha tenido el propósito, que ya no es el que prevalece en este instante, de centralizar el control del comercio en vía pública en el gobierno del Distrito Federal, quitándole esta autoridad a los jefes delegacionales, a las delegaciones. Por un principio de administración no es posible. La división del trabajo es importantísima. No es lo mismo tener una delegación poblada como Iztapalapa, con un delegado abierto al público. Jesús Valencia Guzmán es un delegado abierto al diálogo, a que tuvieran que verse todos los casos del comercio en vía pública en el gobierno central, en el gobierno del Distrito Federal. Una idea que hace regresar, como lo manifiesta el documento, a los años 50 y 60, que así se manejó en aquel entonces. Continúo con los párrafos. Párrafo F. Que las organizaciones signatarias, todas de abierto y comprobado compromiso con el proyecto de izquierda democrática en la ciudad, no hemos acudido a convocatoria alguna con la Secretaría de Gobierno porque consideramos que previamente deben darse condiciones de auténtico cese a las hostilidades policíacas y operativos abusivos y autoritarios. Inciso G. Las organizaciones abajo firmantes, todas con una trayectoria democrática y participativa, quienes nos asumimos como sujetos activos de las transformaciones democráticas de la Ciudad de México, nos hemos constituido como un referente unitario en la lucha por las reivindicaciones del comercio popular, al inscribir nuestra participación de manera corresponsable en la atención de la problemática que aqueja a nuestra ciudad. Inciso H. Siempre en apego a las disposiciones legales y vigentes que norman a nuestro sector y de forma propositiva e innovadora, hemos fortalecido el programa de mejoramiento del comercio popular de 1993. Posteriormente, hemos fortalecido hasta la fecha el programa de reordenamiento del comercio en la vía pública de data de 1997. Hemos sido pieza fundamental en la consolidación del programa de reordenamiento de las vías públicas del centro histórico desde el 2007. Inciso I. Hemos constituido un principio de acción organizada y responsable que da gobernabilidad a la Ciudad de México. A través de nuestras organizaciones hemos beneficiado a miles de familias al conservar y fomentar fuentes de empleo directas e indirectas. Inciso J. Las acciones antes descritas nos colocan como interlocutores válidos y propositivos, dado que las organizaciones suscribientes hemos contribuido en la consolidación de un gobierno de carácter democrático, mismo que consideramos debería nutrirse del ideario político e ideológico que encarnan los documentos programáticos del Partido de la Revolución Democrática PRD y el conjunto de las fuerzas del movimiento progresista. El documento es mucho más amplio. Yo espero que haya dirigentes del comercio popular que vengan con nosotros al programa
para escuchar de viva voz lo que ellos piensan, porque los dirigentes son los portavoces de los comerciantes en la vía pública, que son miles, miles y miles y miles en la Ciudad de México. Es un tema difícil, delicado, hay que comprenderlo, hay que comprender esa situación de los vendedores ambulantes y de ello esperar que se tomen las mejores decisiones que estaremos revisando con ustedes, y todas las aportaciones que quieran hacer, háganlo. Tenemos chat. Nos da mucho gusto la participación de ustedes. Isabel, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros. Gracias. Gracias a Isabel Villaseñor. Nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo jueves. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.